Muy buenas noches a todos los hermanos de Llamados para Libertad. Dios les bendiga y espero que hayan tenido un buen comienzo de año lleno de la bendición, de la gracia, del amor del Señor y que nos preparemos para este nuevo año. Este año 2025 va a ser un año de mucha bendición, de mucho cumplimiento de la palabra, pero estaba meditando hoy en las Sagradas Escrituras y es lo que quiero compartir con cada uno de ustedes. En el libro de Efesios capítulo 4, desde el versículo 21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Basándome en este texto de la palabra, le quiero compartir en esta noche algo que tiene que empezar a surgir en nuestra mente y en nuestro corazón. Es lo nuevo que en todas las áreas de nuestra vida se presenta. Y esto es algo que se han hecho investigaciones, estudios del mercado, principalmente de la industria, de las fábricas, que tiene que haber una innovación en todos los ámbitos, en todas las áreas. Porque el no haber innovación, el no haber cambios, lo que tiende es a desaparecer. Todo lo que no se renueva desaparece. Todo lo que no cambia desaparece. Por lo tanto, a los que ya somos más avanzados en edad, tendremos recuerdo de empresas que desaparecieron, que no se sabe nada de ellos, como hay empresas que fueron renovadas, cambiadas, y de no ser nada pasaron a ser ahora importantes. Puedo hablarles así a simple vista de la empresa que hacía los Siam Di Tela, una empresa que no se renovó. Y cuando vino el cambio en la parte automotriz, ellos quedaron, prácticamente desaparecieron y terminando su trabajo en nada, y desapareció del mercado. Ya no se fabrican más los autos Siam Di Tela, no existen. Y otra empresa que estuvo a punto de desaparecer era Citroën. Citroën fabricaba esos autos chiquititos que si corría mucho viento no podían andar porque no podían avanzar. Pero en el último tiempo, ya cuando prácticamente parecía que ya desaparecía, se renovó, se cambió, en nuevo diseño, nuevos ingenieros, personas que empezaron a producir y a fabricar autos que hoy están dentro de una gama muy alta. Y así sucesivamente, pero o te cambias o te perdés, una de dos. No hay otra forma de llegar a alcanzar las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y lo mismo pasa en el área espiritual. En el área espiritual se necesitan renovaciones, se necesitan cambios, se necesitan personas que estén dispuestas a lo nuevo que Dios tiene. Dios siempre es un Dios creativo, no es un Dios que repite las cosas, sino que las va renovando. Y todo lo que el hombre se propone en lo nuevo, Dios lo respalda, Dios lo bendice. ¿Qué pasa cuando no hay una renovación en nuestra vida? Es lo que dice la palabra del Señor. Acá en Efesios dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. Nos está hablando de un pasado de que, bueno, vivimos y en esa época quizás lo que hacíamos era bueno, era actual, era una forma de vida, pero las cosas van cambiando, las situaciones van cambiando, las circunstancias van cambiando, y Dios necesita un pueblo
un hombre, una mujer, que deje el pasado. Quizás fue bueno, quizás fue lo novedoso o lo bueno en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, en tus sentimientos, en tu forma de vivir. Pero eso ya fue. Por eso la palabra del Señor dice, las cosas viejas pasaron. Y no dice si son buenas o son malas, lo que dice ya son viejas, ya son obsoletas, ya no sirven. Hay que cambiarlas, hay que renovarlas. Y quizás aprendimos a orar de una manera, quizás aprendimos a ayunar de una manera, a congregarnos de una manera, a buscar a Dios de una manera, pero viene un tiempo de renovación donde nosotros tenemos que aprender a salir del conformismo, a salir de los hábitos normales y empezar a tener una visión nueva de nuestra vida, una visión nueva de nuestra relación con Dios. Dios no va a estar haciendo siempre lo mismo, no va a estar siempre abriendo el mar rojo, no va a estar siempre haciendo descender fuego del cielo, no va a estar siempre golpeando una roca para que salga agua. Dios tiene cosas realmente diferentes para cada generación, para cada tiempo de la vida. Y en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, nosotros muchas veces quedamos arraigados en costumbres que las vivimos cuando teníamos 14, 15, 16, 20, 30 años, no sé, y parece que eso se nos hizo una matriz que no puede cambiar, que siempre va a producir lo mismo, un carácter que siempre va a producir lo mismo, una manera de hablar que va a producir siempre lo mismo, la ira, la contienda, el enojo, el odio, la bronca, hacer diferencia entre una y otra persona, hacer diferencia entre lo que me gusta y lo que considero que no lo tengo que cambiar porque lo heredé de mi mamá, lo heredé de mi papá, lo heredé de mi tío, en mi familia eran así. Pero yo quiero, hermano, que este 2025 Dios encuentre hombres y mujeres que sean abiertos en su mente, en sus emociones, en su corazón, para decir, vamos a dejar todo lo que vivimos hasta el 2024. Que este 2025 mi mente sea renovada de una manera pero tan grande que pueda ser llena del Espíritu Santo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojado, o sea, sacátelo de encima. Agarrar y decir este 2025 voy a tirar todas mis tradiciones, todas mis costumbres, todo lo que siempre hice. Y una de las sencillas cosas para que te des cuenta si has cambiado o no es en las cosas que haces en tu casa, en tu trabajo. En tu casa la mujer hace las cosas siempre igual. El hombre en su trabajo siempre hace lo mismo. Y todo se vuelve aburrido, tedioso, no tiene sentido, ya las cosas las haces mecánicamente, no con el corazón, no con un proyecto, no con un anhelo de vida. Sino que nuestro ser se habituó a hacer lo malo y a hacer lo bueno. A hacer lo que nos gusta a nosotros, lo que estamos acostumbrados y tratar de hacer lo que nos enseñaron que era bueno. Pero si este año 2025 nosotros tomamos la palabra del Señor en el versículo 23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, lo que nos está llevando el Señor es a ver un cambio interno en nuestro corazón. Decís, bueno, si hasta aquí la vida espiritual me funcionó así, pero ¿qué pasa si me despojo de esos malos hábitos, de esas malas costumbres, de esas cosas que hice durante años y empiezo a hacer lo que Dios quiere que haga? Empiezo a tener una mente, un pensamiento, una visión, un deseo de cosas nuevas. De decir, este Dios que es grande, yo quiero ver algo grande en mi vida. No podemos seguir viviendo como vivimos todo el 2024, el 2025, porque entonces no entramos en el nuevo año, sino que seguimos arrastrando los mismos hábitos, las mismas costumbres, la misma forma de ser y cada día
cada día, en vez de crecer, vamos desapareciendo. Desaparecemos en cuanto al progreso de nuestras bendiciones. Desaparecemos porque si hay algo que a mí muchas veces me llama la atención, es decir, ¿por qué nos cuesta ganar la familia? ¿Por qué nos cuesta que nuestros familiares sean parte del reino de Dios? Y hasta a veces me llego a preguntar, ¿no será que ellos nos ven a nosotros que seguimos viviendo como antes? Que seguimos teniendo un libertinaje espiritual que consideramos que está bien, porque si siempre lo hicimos, lo vamos a seguir haciendo. O es normal, el mundo lo hace, yo lo hago. O es natural, porque si soy un ser humano y tengo mis deseos y tengo mis debilidades y sigo viviendo igual, hay un sinnúmero de cosas que a veces no cierran con el contexto de la palabra. Y en ese contexto de la palabra es donde nosotros tenemos que marcar nuestra diferencia. Es la Biblia como un termómetro que nos marca si estamos progresando o estamos estancados. Si hemos avanzado en algo que nuestra familia pueda llegar a decir, che, ¿sabes que te veo diferente? Esa palabra diferente sería, te veo renovado. ¿Sabes que ahora entiendo que sí hay una vida en el espíritu que es distinta? Porque a veces le predicamos a la gente la palabra del Señor, pero como cargamos todo lo viejo y lo antiguo, es como que ellos dicen, sí, pero vos sos la persona que yo conocí siempre. O sea, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la diferencia? Y nosotros tenemos que entender esto, que para poder entrar en las nuevas bendiciones que Dios tiene para el 2025, lo primero que tenemos que hacer es renovarnos. Renovarnos en cuanto a nuestra manera de enfrentar cada circunstancia de la vida. Ustedes saben, hermanos, que el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero como el pueblo de Israel, a pesar de haber salido de la esclavitud, ellos seguían siendo esclavos en su mente. Y Dios dice en la Biblia, en Éxodo capítulo 13, versículo 17, que cuando salieron de Egipto y llegaron a un cierto lugar, Dios dijo, no los vamos a llevar por este camino, porque el pueblo se va a atemorizar de la guerra. Se va a atemorizar, quiere decir, no está preparado mentalmente para enfrentar algo grande, algo diferente. Entonces, si nosotros estamos en las mismas condiciones a veces, Dios nos saca de la esclavitud, nos saca de la vida del mundo, pero como no estamos renovados en nuestra mente, ¿qué es lo que sucede ahí? Sucede que la bendición que hoy te tendría que llegar, te va a llegar dentro de unos años. Porque hasta que el pueblo de Israel no se renovó en su mente, Dios no pudo hacerlos entrar en la tierra prometida. Y las consecuencias que ellos vivieron en esos 40 años hasta que fueron renovados, o sea, fueron cambiada esa generación que no podía salir de la esclavitud. Y se levantó la nueva generación que tenía una visión distinta del poder de Dios. Distinta de que Dios no te iba a abandonar. Y en esa renovación, si usted lee Éxodo capítulo 13, versículo 17, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel no estaba preparado. No estaban acostumbrados a defenderse. No estaban acostumbrados a confiar en Dios. No estaban acostumbrados a depender del poder de Dios. Entonces, Dios lo tuvo que llevar por otro camino. Y en ese camino sucedieron muchas cosas. Pero hasta que llegó el pueblo de Israel a tener una mentalidad diferente, ya no tenía temor de ir a la guerra. Ya no tenía temor de enfrentarse a toda esa gente que habitaba la tierra prometida. Pero los otros no. Los otros eran esclavos y tenían una mentalidad de esclavo y no podían salir de ese pensamiento. Y Dios no los podía llevar a la guerra. No los podía hacer que ellos mismos se defendieran. Y a nosotros en el 2024 quizás nos pasó lo mismo. Quizás todavía no estábamos preparados y lo que Dios tiene para el 2025 es grande.
es una bendición tan grande que te tiene que cambiar la historia. No solamente en tu mente, en tu corazón, en tu manera de hablar con Dios, sino en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones sociales. Cuando el poder de Dios comienza a fluir en nuestra vida, nosotros podemos llegar a tener tiempo más que suficiente para ser mensajeros del reino. Cambiemos nuestra escala de prioridades, cambiemos nuestras conversaciones, cambiemos nuestros hábitos, cambiemos el rótulo de evangélico por un rótulo de servidor de Dios. Porque muchos decimos, sí, somos evangélicos, pero no servidores. No somos los que estamos pendientes de que el reino de Dios sea conocido por todos. Estamos siempre dando vuelta en un círculo vicioso que no podemos salir. Y cuando vos das vuelta en un círculo vicioso, año tras año seguís viviendo lo mismo. Y vos decís, llevo tantos años con esta pesadilla, llevo tantos años con este dolor, llevo tantos años con esta forma de vida que no cambia. Y hasta a veces lo culpamos a Dios diciendo, pero ¿por qué Dios no me cambia esto? Y a veces viene un espíritu de resignación que decimos, y bueno, Dios sabrá hasta cuándo. Pero cuando leemos en Efesios que Dios nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, ¿en qué? En justicia y en santidad de la verdad. O sea, no podemos empezar el 2025 como vivimos hasta el 2024. Es decir, si Dios necesita que yo ore más, voy a orar más. Si Dios necesita que ayune más, voy a ayunar más. Si tengo que terminar de leer la Biblia de una buena vez, la voy a terminar. Si yo tengo que empezar a hacer cosas diferentes, las voy a empezar a hacer. No voy a volver a estar dando vuelta en lo que hice hasta el 2024. El 2025 voy a hacer un plan de vida totalmente diferente. Una renovación donde nosotros vamos a dejar lo mediocre para ir a lo excelente. Una renovación en nuestra mente para que la gloria de Dios se manifieste en cada hermano, en cada hermana. Donde mi manera de vivir como cristiano va a cambiar y voy a vivir como un servidor del reino. Ya no voy a estar en las condiciones que viví hasta ahora. Quizás fueron buenas. Quizás notaste muchos cambios en tu vida o notamos cambios en muchas áreas de nuestra vida. Pero eso ya pasó. Hoy tenemos que agregarle algo nuevo, algo diferente. Una vida espiritual que sobresalga. Una vida espiritual donde la manifestación del Espíritu tiene que fluir en nuestro corazón, en nuestra vida, aún en las pequeñas cosas, o en las grandes cosas, o en cualquier circunstancia o situación. Es decir, ¿por qué no logré lo que yo quería o por qué mis oraciones no fueron contestadas? ¿Qué es lo que está sucediendo? En algo estoy fallando. Y ahí va a ser cuando te vas a renovar. Renovarse en el espíritu de nuestra mente es cuando nosotros queremos dejar al Espíritu Santo que nos enseñe a pensar diferente, a tener actitudes diferentes. Hay personas que viven en sus emociones y en sus sentimientos como vivían antes en el mundo. Con miedo, con temor, no con seguridad. Hay personas que llevaban una vida que no era la quizás agradable para Dios, pero seguían siendo creyentes. Pero nosotros hoy tenemos que empezar a decir, mi vida tiene que ser blanco, blanco, o negro. No le puedo poner grises en mi vida porque no va a funcionar. Cambiemos nuestra mente. Yo creo que el 2025 es una oportunidad para que nosotros seamos esa generación que alcance toda la plenitud de las bendiciones de Dios. En este 2025, hermanos, ustedes puedan llegar a alcanzar lo máximo que Dios tiene preparado para ustedes, para nosotros, para cada uno de nosotros. En desafíos
donde la murmuración se tiene que terminar, donde la crítica se tiene que terminar, donde la acepción o la diferencia entre un hermano y otro se tiene que terminar, donde nuestra mente tiene que cambiar los pensamientos, porque a veces quizás ni lo hablas, pero lo tenés en tus pensamientos. No son buenos. Y eso se tiene que terminar. Si no lo terminas vos, no lo termina nadie. Es más, te voy a decir, ni Dios lo termina. Porque cuando la palabra del Señor te dice, y renovaos en el Espíritu, no te está diciendo yo te voy a renovar. Está diciendo vos te tenés que renovar. Vos sos el que le tenés que poner un punto final a todas esas cosas que pasaron por tu mente, por tu cabeza. El odio, el rencor, la envidia. La envidia es algo que muchos cristianos, hasta pastores llevan envidia en su corazón. Los otros días me estaba acordando, cuando yo estudiaba en el seminario, y a veces me iba en el auto, yo en esa época, década del 80 más o menos, tenía un Torino, y yo me iba en el Torino al instituto, y venía con el auto lleno de chicos, lo iba repartiendo por los distintos barrios. Pero un día me fui en colectivo. Entonces, todos los que yo siempre llevaba me preguntaban, no, Luis, hoy nos vamos con vos. Y le dije, no, pero hoy me vine en el Mercedes-Benz. Y había un pastor ahí, que parecía que se le empezaba a desfigurar la cara. Le digo, bueno, vamos a ir en otro auto. Sí, no, le digo, pero es el Mercedes que yo tengo, en el que me vine, tengo chofer, le digo, así que no sé si tú ya podés llevar. Y yo los mantenía con esa expectativa más o menos unos 10 minutos y yo veía que la cara del pastor cada vez se trastornaba más. Y le digo, no sé cómo llegó la conversación, que le dije, sí, me vine en un Mercedes-Benz, y creo que en esa época estaba el 1114, me parece que eran los colectivos, ¿no? Y bueno, no sé qué, no, pero yo te estoy cargando, le digo, te estoy haciendo una broma, me vine en colectivo, los colectivos son Mercedes-Benz. Y ahí parece que le volvió el alma al cuerpo al pastor. O sea que hay pastores hasta que cargan en una envidia y se sienten mal, porque ¿cómo venía en un Torino y ahora viene en un Mercedes-Benz? Bueno, era un colectivo, pero era una broma. Y hay gente que tiene esa envidia de las personas, de los hermanos, de las hermanas, y tienes que arrancarlo. Todo lo que te hace sentir mal en tu corazón, tienes que desarraigarlo. Una buena noticia a veces te hace sentir mal en el corazón. Y vos decís, ¿pero por qué me hace sentir mal? Y eso es la envidia. Todo ser humano tiene envidia. La Biblia nos enseña, hay montones de textos bíblicos cuando nos habla que tenés que desechar ese espíritu, ese sentimiento de envidia. Y este 2023 quiero que lo empecemos con gente que tiene corazón limpio delante de Dios, que se ha renovado en su mente, que disfruta la bendición del otro, que disfruta la bendición en su vida, que disfruta la bendición en la iglesia, que disfruta la bendición de lo que Dios está haciendo. Renovémonos en la mente para que alcancemos toda la bendición preparada por Dios de antemano. El 2024 yo no sé si fue bueno o fue malo para tu vida, pero haya sido lo que haya sido, quizás fue el mejor año, ya es viejo. No podemos seguir viviendo en ese recuerdo. Vamos por lo nuevo, desechando todas las cosas. Por eso dice el versículo 24, vestidos del nuevo hombre. Dejemos esas cosas que quizás fueron buenas, fueron relindas, quizás no fueron malas, pero ya está, ya pasó. Hoy tenemos que ir por más. Hoy tenemos que ir por lo nuevo. Hoy tenemos que decir, bueno, si crecí al 10% este 2025, tengo que crecer al 20, al 30, al 100 por 1. Pero tengo que cambiar mi forma de vida. Si no cambiamos en esto, la vida espiritual nunca se estanca. La vida espiritual se atrasa. Porque si se estancara, decimos, bueno, va a quedar igual. No. Vas a quedar atrasado. Y cada vez vas a ser menos productivo, menos bendecido. Y ya llega un momento cuando la vida de ser un servidor de Cristo se transforma en una vida religiosa, que te acostumbraste a ir a la iglesia con la biblita bajo el brazo y sentarte y levantar las manitos, pero no ves nada nuevo.
no ves ningún progreso, no ves ningún cambio. Y tenemos que empezar ahora a ver cambios, a ver lo nuevo, a recibir el 2025. Yo no le voy a decir si 10 veces más, 100 veces más o 1000 veces más, lo que sea, pero tiene que ser lo nuevo. Nuevo. Es decir, yo antes no sentía lo que siento ahora. Yo antes no vivía lo que vivo ahora. Hoy me pongo a orar y la presencia de Dios llena mi casa, o mi corazón, mi alma. Y eso lo vas a impartir en otras personas. Y eso lo vas a impartir en otros. Y sabes, la impartición es la que permanece. Y hay una diferencia entre impartir y compartir. Compartir es buenísimo, pero impartir es poder. Y eso es lo que va a cambiar historias y generaciones dentro de tu familia y dentro de tu ámbito social. Así que, hermanos, nos preparamos para este 2025 con una mente nueva, con una visión diferente. Empecemos a mirar el pensamiento de Dios en cuanto a cada día. Ni un día es mejor, es igual que el otro. Ni un día es mejor es igual que el otro. Es cada día mejor. Cada día es mejor. Amén. Y lo tenemos que lograr en el nombre de Jesús. Quiero hacer una oración por cada uno de ustedes en esta noche y desearles con todo mi corazón un feliz 2025, un año de progreso, de felicidad, de prosperidad, pero por sobre todas las cosas, como dice siempre la pastora Sandra, el texto de Juan, así como prospera tu alma, prospera también en lo material. Ahí hay un secreto y una enseñanza impresionante. Amén. A medida que crece nuestra alma, crece todo. Oramos. Padre, te doy gracias por cada hombre, cada mujer, cada familia que está viendo este video, para que este año lo comience, Señor, con una decisión firme en su corazón, de decir, no quiero seguir siendo más lo que fui hasta hoy. No quiero ser más el instrumento usado por Dios hasta hoy como fue. Quiero que Dios me use más. Quiero que Dios me llene más de su espíritu, que me dé más sabiduría, que me llene más de su amor. Quiero vivir dimensiones en el espíritu que todavía nunca las viví. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, bendigo a cada uno de los hermanos que está viendo y escuchando este video en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre. Amén. Dios le bendiga, hermano, hermana, y nos estamos viendo en las próximas reuniones. En Los Ralos y en la Casa Central tendremos algo nuevo de parte de Dios. Que Dios le bendiga y muy, muy feliz año 2025.